Pues hay una noche del año, en invierno, que no voy a decir. No voy a decir porque no quiero darle a nadie la oportunidad de ir a saquear el pueblo. Cuando el pueblo se queda vacío. No hay quien duerma esa noche en el pueblo. O quizás los 4 viejos que ya no le temen a nada y no les importa morir. Pero ninguna familia con hijos duerme esa noche en el pueblo. Porque esa es la noche, sabido por todos, en la que el diablo viene en busca de su presa, la sangre de un recién nacido. Y si no la encuentra, la sangre de cualquier joven. Y hoy en día el diablo no lo tiene fácil, porque las familias, ya digo, se van a pasar esa noche fuera. Y porque además nacen muy pocos niños en el pueblo. Pero ese no era el caso hasta hace relativamente poco. Hasta hace poco, para cualquier matrimonio de labriegos, el tener muchos hijos era la mejor inversión. Manos para trabajar los campos, manos para cuidar de ti en la vejez. Y además no podías empezar a contar manos hasta el 4.º hijo, porque yo recuerdo bien que solía decirse un hijo para cuidar de Dios, otro hijo para cuidar del conde y otro para las ánimas, en referencia a que ibas a tener un hijo o hija que se iba a hacer fraile o monja e iba a acabar en un monasterio, en un convento, y ese iba a ser el que tenía suerte. Luego otro hijo se iba a dedicar a las armas, al servicio del conde. Si tenía suerte, haría vida en el castillo. Si no, pues se perdería en las cruzadas o las Américas. Y luego habría otro hijo para las ánimas. De seguro que un niño ibas a tener, o una niña, al menos que muriese en su infancia. La mortalidad infantil hasta no hace mucho era tan alta que cualquier familia podía esperar que al menos uno de sus hijos muriese antes de tener 5 años. Las familias numerosas eran algo normal. Mi familia, somos 6 hermanos y no es una familia grande. Familias de 10, 12 y más hijos eran normales. Entonces el diablo, cuando llegaba esta noche, tenía dónde elegir, porque además entonces las familias no tenían otro sitio donde ir. La única manera que mis paisanos, las gentes de mi pueblo, hasta hace relativamente pocos años, tenían para protegerse en una noche como esta, era encerrarse a car y canto, cerrar cualquier resquicio por el que pudiese adentrarse en sus casas el diablo. Aun siendo una noche de frío invernal, había muchos hogares que esta noche no encendían sus chimeneas. Las taponaban, lo que era la embocadura o la campana de la chimenea, la taponaban. Y se encerraban toda la familia dentro como si la casa fuese una caja fuerte, con su valioso contenido de bebés dentro, para que el diablo no pudiese entrar. Bueno, pues esta es la historia de esta noche y de cómo un matrimonio joven, una pareja, se enfrentaron al diablo para defender a su único hijo, a su primogénito, un bebé de apenas 2 meses de edad. Y es una historia que no es ancestral. Pasó no hace mucho tiempo. Yo ya estaba vivo. Como es una historia de nuestro tiempo, voy a empezar contándosla en una manera de nuestro tiempo. Esto, muchos lo reconoceréis, es Google Earth. Si yo abro el programa en mi ordenador, me sale Australia, que es donde vivo. A vosotros, si lo abrís, os saldrá otra imagen.
Pero si en la casilla de búsqueda escribís, como yo lo hago ahora mismo, San Martín del Castañar, Salamanca, o San Martín del Castañar, España, probable que os lleve a la misma imagen que me lleva a mí, esta. Este es mi pueblo. Mi pueblo solo tiene una carretera de acceso, esta. El resto son caminos. Por aquí se entra y se sale del pueblo en coche. Desde este único punto de acceso baja la calle principal hasta la plaza principal del pueblo, esta. Aunque a mitad de camino encontramos otro punto que se llama Plaza Mayor y Fuente Principal. No lo es, pero se llama así, y en cualquier caso vemos que es un punto neurálgico de acceso al pueblo. Siendo ese el caso, ¿qué pinta aquí este solar vacío? ¿Por qué no han tirado las 4 paredes inservibles que quedan en pie de esta ruina de casa y han limpiado la plaza? Tal como está ahora mismo, no pueden cruzarse 2 coches. Cualquier camión pequeño de alguien que necesite transportar materiales en el pueblo o una camioneta un poco grande de un vendedor ambulante que quiera llegar hasta la plaza, apenas puede maniobrar aquí. Y esto lo sabe bien mi prima, que vive aquí, y ya le han golpeado varias veces la esquina de la casa. ¿Qué pinta esta ruina molestando a todos en un lugar tan céntrico? Esta es la respuesta. La entrada de esta antigua casa estaba por aquí y así es como se ve hoy mismo desde la calle. La puerta pequeña es para la entrada de la casa, para sus moradores. La grande es la puerta de la cuadra para los animales. Un poco más a la derecha de la cuadra se observa una ventana tapiada. De esta casa no queda más en pie que este muro de la planta baja bloqueando el acceso a ese solar vacío y a la tragedia que ocurrió dentro, porque esta es la casa donde vivían ese matrimonio joven y esta es la casa donde el diablo vino en busca de su bebé recién nacido. Pero muy a propósito, los mismos que han dejado la ruina en pie han dejado un acceso, el mismo que aquella trágica noche el matrimonio olvidó cerrar y por donde se adentró el diablo, la gatera, para que si ese diablo sigue dentro, pueda salir por el mismo lugar por donde entró. Antes de escuchar los gritos del matrimonio, los vecinos pudieron oír los bramidos de las bestias en la cuadra, el mugir de la vaca, los relinchos de la yegua, los ladridos del perro. Y luego luego escucharon los gritos de auxilio del hombre. Y aun siendo la noche que era, siendo una casa tan céntrica, hubo vecinos que salieron y acudieron en auxilio y vieron las puertas de la casa cerradas. El hombre de la casa había agarrado un hacha y estaba intentando demoler a hachazos la puerta principal desde adentro. Los vecinos no necesitaron preguntar qué estaba pasando, porque por encima de todo el alboroto de los animales en la cuadra, allá, al fondo de la cuadra, se escuchaban los alaridos de la mujer, sus gritos. ¡Atrás! ¡Atrás, bestia asquerosa! ¡No vas a llevarte mi bebé! ¡Atrás! ¡Vete al infierno! Y a su lado se escuchaban los gruñidos enfurecidos del perro. Pero por poco tiempo, porque lo siguiente que los vecinos escucharon fue un golpe sordo, fuerte, en el interior de la puerta del corral, que enmudeció los hachazos que el hombre estaba dando. Y ese sonido horrible del cuerpo del perro golpeando contra la puerta del corral fue un chasquido de huesos y costillas quebrándose y un último gemido del perro antes de caer muerto. Y por encima del pavor de los animales, los vecinos escucharon algo que parecía
el balido frenético de una cabra. Pero los vecinos sabían que el matrimonio no tenía cabras y entendieron que acababan de escuchar la risa del diablo. Y algunos de los vecinos corrieron de vuelta a sus casas, pero otros no, otros aporrearon la puerta principal, donde el hombre estaba detrás, para intentar sacarle de allí. Y todavía podían seguir escuchando a la mujer, ahora sin la protección del perro. Atrás, bestia asquerosa, no te acerques, no me toques, atrás, atrás. Era obvio que la mujer tenía algo, una hoz, una horca, un apero de labranza de algún tipo con el que estaba manteniendo al diablo a raya, y debió de herirle, porque lo siguiente que los vecinos oyeron fue un bramido horrible. Y ese fue el diablo que se abalanzó sobre la mujer, como un puerco se abalanza sobre la comida. Los vecinos pudieron oír el sonido de carne y tripas desgarrándose y los alaridos pavorosos de la mujer. Y el hombre se había desatendido de ella y había desatendido los golpes de la puerta, que obviamente por alguna razón no podía abrir. Lo siguiente que los vecinos oyeron fueron el patear desesperado, frenético de la yegua, sintiendo aproximarse el diablo, que venía del fondo de la cuadra hacia el frente, en busca del hombre. Y el hombre, lo único que dijo, sin gritar, fue: «Salvad a mi hijo». Y los vecinos vieron que por esa gatera por la que había entrado el diablo comenzaban a aparecer los pies de un bebé y poco a poco el resto del cuerpo. Y los vecinos agarraron el cuerpo del bebé. Y al tiempo que el diablo agarraba al hombre y tiraba de él para arrastrarlo hacia el fondo de la cuadra, el hombre dijo: «Tirad, llevaos a mi hijo. Mi hijo no será del diablo». Los labriegos fuera tiraron del bebé con cuidado, pero el bebé, cuando parecía estar fuera, su cabeza quedó atrancada en la gatera. No pasaba, quedó atrancada a la altura de la frente. Y al tiempo que el diablo tiraba del hombre, el hombre dijo: «Tirad, tirad de él». Y se oyó un sonido sordo, como una nuez que se cascase. Mientras el hombre era devorado por el diablo, este padre todavía tuvo tiempo de ver cómo el cráneo de su bebé se rompía como la cáscara de un huevo. El paisano que finalmente logró tener a este bebé en sus brazos, al tiempo que lo tuvo, el bebé ya estaba muerto. Si no hubiese sido así, este bebé sería hoy un hombre más joven que yo. Si vais al pueblo y preguntáis por la historia de esta casa, no os van a decir nada. Pero no sé, si sois listos, si yo me equivoco, insinuáis: «Oye, ¿qué tragedia fue la que ocurrió aquí?». Os dirán que sí, hubo una tragedia, hubo un incendio y la casa se vino abajo y murieron todos sus moradores y los animales. Y no es cierto, no es cierto.
La casa se quemó, sí, pero no esa noche. La quemaron los cofrades 2 días más tarde. El diablo acabó con los moradores, con los animales, con todo bicho viviente en esa casa. Y no sé si alguna familia extendida reclamó la casa o no, pero los cofrades a lo mejor convencieron al resto de la familia o nadie la reclamó para que esa casa 2 días más tarde se quemase. Y se quemó prácticamente hasta los cimientos y poco abajo. Poco tiempo después se vino abajo y quedó como está ahora e inexplicablemente las puertas quedaron tal como estaban y como se ven hoy, sin tocar. Hay quien dice, no lo sé, yo no lo he visto, pero hay quien dice que la puerta principal por dentro aún conserva las marcas de los hachazos inservibles del hombre aquella noche. No lo sé. Yo no sé de nadie que haya entrado en esta casa. Se dice que ni siquiera los gatos entran por esa gatera.